Buenos días, profesora y compañeros. Nosotros somos el equipo 8, que está conformado por Rodríguez Contreras Paola, Díaz Lara Alejandro y Victoria Alvarado Leonardo Natael. Vamos a presentar a Verónica Franco y a Cristín de Pizán. Buenos días, compañeros y maestra. Yo soy Rodríguez Contreras Paola y les voy a hablar de Cristina de Pizán, la primera escritora feminista del siglo XV. Cristina de Pizán fue una mujer excepcional y muy valiente. Más adelante se verá el porqué. Nació en Venecia en 1364. Su padre, Tommaso de Pisano, era astrólogo y médico. Había sido llamado como consejero científico del rey Carlos V. Tuvieron que partir él y su familia rumbo a Francia. Tommaso, su esposa y sus 3 hijos, Cristina, Paolo y Aginolfo, nacidos todos en Venecia. Su padre era un hombre de mente muy abierta. A diferencia de la mayoría de las niñas de su tiempo, su padre sí le impulsó a la lectura y al estudio. Su madre, en cambio, aunque era hija a su vez de otro gran sabio, el anatomista Mondonio de Lucy, se oponía a que Cristina estudiara. Antes bien prefería que se dedicara a las labores domésticas propias de su propio sexo. Tommaso se opuso a las opiniones tradicionales de su esposa y decidió proporcionar una educación formal no solo a sus hijos varones, sino también a su primogénita. Además de aprender a leer y a escribir, recibió lecciones de historia, filosofía y medicina. De hecho, Cristín desde muy joven demostró dotes literarias particulares y compuso canciones y baladas. Cristina, con solo 15 años, en 1379 se casó con Estienne du Castel, noble de Picardía y notario real de 24 años. Su boda, como muy pocas en esa época, fue por amor y un matrimonio muy feliz. Ella se consideró muy afortunada, ya que tenía a un buen hombre a su lado, honrado, leal, bondadoso. De su matrimonio nacieron 3 hijos, 2 niños y una niña. En 1380, Carlos V murió y lo sucedió su hijo Carlos VI, que apenas había cumplido 11 años. Francia se encontraba en la Guerra de los 100 años y el país no podía ser dirigido por un niño. Entonces el gobierno fue confiado a los 4 tíos del rey, que tenían que restituir el poder a su sobrino al cumplir los 14 años. Sin embargo, lo conservaron hasta que Carlos VI lo recuperó por la fuerza con 21 años. Lamentablemente su padre fallece en 1387 y su marido a los 3 años, en 1390, a causa de una epidemia que fue la peste. Con 25 años, Christine se encontraba viuda con 3 hijos y una madre a la que cuidar. Ella pasó por momentos muy difíciles, ya que no tenía dinero, fue estafada y comenzó una serie de juicios para tratar de recuperar parte de sus bienes. Sus hermanos no podían ayudarla porque, entre tanto, ellos habían regresado a Italia. Los estreches económicos la sumieron en una situación casi desesperada. Parecía que la única solución posible para Christine era volverse a casar con un hombre que le aportara estabilidad económica. Christine quizá pensaba que no sería feliz con otro hombre que no fuera Etienne, o quizá no quería depender de nadie, pero eligió el camino menos convencional y muy valiente, el de enfrentarse por sí misma a la situación y hacer todo lo posible para asegurar el bienestar económico de su familia. Tuve que convertirme en un hombre, escribió sobre su obligación de mantener a sus hijos y a su madre. Así, al cabo de poco tiempo, se hizo cargo de un taller de lectura, un scriptorium, en el que supervisaba la labor de los maestros calígrafos, encuadernadores y miniaturistas. En su tiempo libre, sin embargo, seguía escribiendo. Consciente de su situación, era precaria. Envió baladas y sonetos a todos los personajes influyentes de la época. Apreciados por todos los que lo leían, sus textos depararon jugosas recompensas por parte de sus patronos y se convirtieron pronto en su único sustento. En consecuencia, su producción literaria aumentó y su nombre se hizo muy famoso en toda Europa. En solo 2 años compuso el libro de las 100 baladas y recibió encargos de Felipe II de Borgoña, Juan de Valois, los hermanos del soberano e incluso de la reina consorte Isabel de Baviera. A principios de 1400, Christine participó en uno de los debates más célebres de la historia literaria francesa, la llamada Querelle de la Rose. El centro de la polémica era un largo poema alegórico, el Roman de la Rose, escrito casi un siglo antes y que en algunos pasajes relegaba a la mujer a objeto de deseo que servía solo para complacer y satisfacer los instintos masculinos. Christine se convirtió en un portavoz de las críticas a esta obra, lanzando así en la corte francesa un debate más general sobre la condición y su igualdad con el hombre. En opinión de Christine, la inferioridad femenina en realidad no era natural, sino cultural.
Si las mujeres quedaban relegadas a las cuatro paredes domésticas y no recibían educación, ¿cómo podían aspirar a los logros que conseguían los hombres? De hecho, en esas épocas misóginas, donde había tantos hombres debatiendo sobre la inferioridad de la mujer, tanto lo afirmaban hasta tal punto que creían que si de verdad las mujeres eran seres humanos o no. Gasparo Pavachino decía que la mujer era un error de la naturaleza y solo servía para dar a luz a los hijos. Por eso era una criatura imperfecta y menos valioso que el hombre, pero no era culpa suya. En 1405, Christine escribió el libro La ciudad de las damas, donde decía: si fuera habitual mandar a las niñas a la escuela y enseñarles las ciencias con método, como se hace con los niños, aprenderían y entenderían las dificultades y las sutilezas de todas las áreas y las ciencias, también como los hombres. En esta obra, ella, muy deseada de demostrar que la falta de formación era el único límite del género femenino, creó una ciudad ficticia, regida por razón, rectitud y justicia, y habitada, obviamente, solo para mujeres. Damas no por su sangre, sino por su espíritu noble. Dentro de las murallas de la ciudad de las damas, Christine reunió mujeres que con su saber, su comportamiento o su fe habían hecho contribuciones significativas al crecimiento y desarrollo de la sociedad. Entre ellas estaba la poeta Safo, Dido y Semiramis, fundadoras de Cartago y Babilonia, o Lucrecia, la matrona romana que decidió suicidarse tras ser violada por el hijo del último rey etrusco de Roma. Guerreras mártires, santas, poetas, científicas o reinas. Christine reunió a las mujeres de la historia y de la mitología en una ciudad para demostrar que la opresión del hombre era la única y verdadera causa de la inferioridad femenina. Ella dijo: no todos los hombres, sobre todo los más inteligentes, comparten la opinión de que es malo educar a las mujeres, pero es cierto que muchos hombres estúpidos lo afirman, ya que no les gusta que las mujeres sepan más que ellos. Bueno, en sus últimos años de Christine, ella escribió sin interrupciones durante años, a menudo sobre el recuerdo de la juventud perdida y sobre la situación de las viudas, pero también sobre los cambios de la fortuna, la política y la sociedad. Entre las decenas de textos que produjo, firmó una biografía de Carlos V, encargada por su hermano, Felipe de Borgoña, pero la situación política no era nada prometedora. Enrique V de Inglaterra invadió Francia en 1415, y Cristina por primera vez no se sentía segura en París, así que decidió dejar la ciudad. Nunca se planteó abandonar su país adoptivo, aunque se definiera como italienne. Alejarse de la tierra que la había acogido desde niña le parecía casi una traición. Así que prefirió refugiarse en un convento, probablemente en Poissy, donde años antes su hija había tomado los hábitos. Allí se quedó más de una década. Cansada y profundamente afectada por la situación que estaba viviendo en el país, dejó de escribir durante un largo periodo, y solo interrumpió su silencio literario para escribir una obra religiosa y un poema sobre Juana de Arco, el único texto escrito mientras la doncella de Orleans aún vivía. El sol volvió a brillar, escribió Christine a propósito de la irrupción de Juana en 1429. Christine fallece al siguiente año, en 1430. Christine de Pizan fue la primera escritora profesional de la historia, precursora del feminismo, una italiana ilustrada que escribió sobre temas de política, amor, filosofía y sobre los derechos de las mujeres. Además de esto, se impulsó como una importante figura de la literatura francesa. Participó en la producción material de sus libros. Otra gran aportación fue ser narradora de la historia oficial del rey Carlos V. Se convirtió en la primer feminista francesa, iniciando el movimiento llamado Querelle de Femmes, que significa la querella de las mujeres. También fue la más conocida de las escritoras laicas de la etapa medieval, una mujer singular y extraordinaria, a la que merece la pena recordar. Verónica Franco nació en Venecia en 1546. Fue la hija de Francesco Maria Franco y Paola Francasa, una cortesana honesta que había dejado la profesión para formar una familia. A pesar de que su madre se preocupó de darle una buena educación con los mejores tutores que la familia podía permitirse y que de esta forma pudiese tener cierta independencia, a los 16 años la casaron con un médico llamado Paolo Panizza. En 1564, cuando reclamó su dote para conseguir la emancipación de su marido, el cual la maltrató durante todo el matrimonio, la sociedad veneciana estaba escandalizada con la decisión
de la joven de clase media, que embarazada de su primogénito buscaría por todos los medios lograr su independencia, la cual por el régimen patriarcal dominante solo podía hacerlo mediante la prostitución. Todo empeoró por la muerte de Francesco. Dejó a madre e hija solas y sin recursos. Así que Paola decidió adiestrar a Verónica en las artes amatorias y juntas regresaron a ejercer la antigua profesión de la madre. Ambas aparecían con el mismo precio, 2 escudos por noche, en la tarifa delle Putane, un registro donde se detallaban los nombres y las tarifas de 215 cortesanas de las más de 3.000 mujeres que ejercían la prostitución en Venecia en 1572, el cual solo ese grupo de 215 cortesanas se les consideraba dentro del grupo de la cortigiane oneste o cortesanas honestas. Unos años más tarde, Verónica superó el prestigio y el caché de su madre, ya que un beso suyo pasó a costar 15 escudos y 50 una noche, convirtiéndose en la más admirada y solicitada de la ciudad. Comenzó a rodearse de lo más selecto de la sociedad veneciana, entablando amistades con grandes artistas y ganándose la protección de los más poderosos. Incluso la propia ciudad de Venecia solicitó de sus servicios con motivo de la visita de Enrique de Valois, que en esa época era el rey de Polonia y futuro rey de Francia. En aquel momento, Verónica Franco contaba con la amistad de Domenico Venieri, un célebre poeta seguidor de Petrarca, que influyó grandemente en su carrera literaria y cabaló la publicación de su poemario Terze Rime en 1574. Por entonces, Verónica mantenía relaciones con 2 sobrinos de Domenico, Marco y Mefeo. El primero sin duda el gran amor de su vida, por lo que Mefeo, al verse desplazado por su hermano, no dudó en dedicar a Verónica unos ofensivos versos que circularon libremente por toda Venecia: Verónica, Verónica, putana. No contaba con que la cortesana, en vez de darse por ofendida, le retase públicamente a un duelo poético, del que salió vencedora y que le sirvió para consagrarse como una gran poeta. Instalada en un hermoso palacio en Santa María Formosa, Verónica Franco convirtió su residencia en un auténtico ateneo, donde se reunían músicos, pintores, nobles, y donde además de gustar de placeres mucho más terrenales, se disfrutaba de conciertos, debates filosóficos y lectura de poesía. Uno de sus más ilustres visitantes fue el humanista francés Michel de Montaigne, que en 1580 recaló en Venecia. El 7 de noviembre, según cuenta el propio escritor, cenó con Verónica y recibió como obsequio un pequeño volumen que ella misma había editado bajo el título de Lettere Familiari e Diversi, cartas íntimas y variadas, en el cual se recogía su correspondencia con diversos personajes de la época y que hoy constituye un testimonio único de los usos y costumbres de Venecia del Cinquecento. La visita de Montagiane marcó un punto de inflexión en la vida de Verónica Franco. Pocos meses después, en el año de 1580, Ridolfo Vanitelli, tutor de uno de sus 4 hijos y posiblemente amante despechado, la denunció ante la Santa Inquisición por no seguir los preceptos de la Iglesia y por brujería. Aun siendo todo mentira, ella fue encarcelada en la prisión de la República. La visita tuvo lugar el día de 8 de octubre de 1581. Aunque las excelentes relaciones de Verónica con los jerarcas de la Juria veneciana y de la señoría le permitieron salir absuelta. Verónica quedó marcada desde entonces y todos comenzaron a darle la espalda. A pesar de que hay poca información sobre los últimos años de vida, se sabe que ya retirada en su mansión, medió ante las autoridades venecianas para crear un asilo donde se acogiese a las cortesanas enfermas o ancianas y donde se enseñase un oficio a las mujeres que decidieran retirarse de la profesión. Asimismo, es muy probable que trabajara en nuevas obras literarias, que lamentablemente no se lograron conservar. El rastro de Verónica Franco se pierde definitivamente en 1582, y su nombre solo vuelve a aparecer en el registro Magistrato alla Sanita, donde un escueto fechado el 22 de julio de 1591 informa de que la señora Verónica Franco ha fallecido de fiebres a la edad de 45 años. Con ella desaparecía la edad de oro de las cortesanas venecianas, mujeres fuertes, libres, instruidas y sensuales, que en palabras de la propia Verónica estaban condenadas a comer con boca ajena, dormir con ojos ajenos, moverse según los deseos ajenos, corriendo en manifiesto naufragio siempre de las facultades y de la vida. Verónica Franco fue la meretriz más famosa de la época dorada de las cortesanas venecianas. Sin embargo, se le recuerda no por sus artes amatorias,
sino por traspasar los límites sociales, ya que se enfrentó a la opresión social del siglo XVI, logrando la emancipación de su marido. Además, su noble aportación al humanismo con la poesía durante el Renacimiento italiano fue tan valorado que la rescataron de un trágico final. Sin duda alguna, fue una mujer valiente y muy respetada.